Soy el doctor Melquiades Barragán Condori, el docente del curso de Química Analítica. Vamos a hacer la práctica del uso y manejo del equipo del espectrómetro infrarrojo con transformadores de Fourier, que tiene un dispositivo ATR. Vamos a hacer básicamente el uso de este equipo que contiene el software Omni. En este momento vamos a abrir acá el software Omni. Estamos con el software Omni. Vamos a abrir el software Omni. Escogemos aquí el accesorio ATR. Entonces aquí vamos a definir, estamos escogiendo el software ATR, como se puede observar acá. Ponemos OK. Una vez que ya tenemos el software ATR, como se puede observar acá, IS50 ATR, ¿no? Este es el espectrómetro infrarrojo marca Thermo Scientific. Entonces empezamos con recoger muestra, ¿no? Ponemos recoger, ponemos muestra. Vamos a poner el nombre de la muestra, que en este caso es un plástico. Vamos a poner un plástico X. No tenemos conocido qué tipo de plástico. Y nos indica preparar fondo. Vamos a recoger el fondo. Y vamos a recoger fondo durante 16 repeticiones como está programado. Se puede observar ahí el fondo, el CO2 y el agua básicamente que detecta este equipo como fondo, ¿no? Ahí tenemos el agua, el CO2 que está detectando como fondo, 16 corridas. Nos vamos a desplazar allá para ver y ya colocar la muestra, que en este caso vamos a poner una muestra. Este es el plástico que vamos a analizar, y así como esta podemos hacer una serie de plásticos. En este caso nuestra muestra va a ser esto. Y como es sólida, vamos a ponerlo acá y lo apretamos acá. Cabe destacar que este ATR no solo lee muestras sólidas, sino también líquidas, pastas, sólidas como en este caso. Puede ser una gelatina también. Si es líquido se hace una gota nada más ahí. Y si es sólida como esta, vamos a usar este dispositivo que sirve para ajustar la muestra. Como ven ustedes, este es el dispositivo ATR. Al cual estamos agregando la muestra. Entonces ajustamos con este dispositivo. Ponemos despacio ahí. Listo. Ok. Y seguidamente ponemos recoger muestra. También va a ser lo mismo, 16 corridas, y efectivamente está apareciendo ahí el espectro que corresponde al plástico que hemos puesto. Ese es el espectro del plástico que hemos puesto. Lo que queremos es identificar qué tipo de plástico, qué tipo de polímero, en este caso es la muestra que hemos puesto en el dispositivo ATR de este espectrómetro infrarrojo. Ponemos ver que estado recogida, sí, porque necesito este espectro. Y luego podríamos analizar, ¿no? Y lo podríamos analizar aquí con las bibliotecas que contiene el software Omni. Ahí podemos seleccionar bibliotecas. Estamos eliminando todas las bibliotecas que no nos servirían para interpretar los resultados. Más bien vamos a seleccionar las bibliotecas en las que pueden estar contenidos los polímeros o los plásticos, que en este caso, por ejemplo, aquí si buscamos, estaría, por ejemplo, en hidrocarburos, puede ser. Aquí hay solventes, aditivos, ¿qué otros? Polímeros. Acá tenemos plástico. Como es una muestra de plástico que estamos leyendo, agregamos el polímero. Otro, ¿cuál sería acá? Polímeros también acá. Este otro polímero también agregamos. Y bueno, hay también otro polímero. Yo creo que es suficiente. Esas son las bibliotecas que contienen los espectros de plásticos, de polímeros. Entonces, una vez que tenemos esto, ponemos aquí OK. Y ya tenemos seleccionado la biblioteca de polímeros. Por consiguiente ponemos aquí en buscar, que es la lupita, y de esa manera podríamos entonces
El espectro rojo significa nuestro espectro que hemos determinado con nuestra muestra. Y los demás espectros son los que ha escogido la base de datos como las más próximas a nuestro espectro de nuestra muestra. Y nos está indicando a un 95% de confianza, como ven ustedes acá, a un 95% de confianza, que la muestra que hemos leído contiene estireno, poliestireno. Y efectivamente el polímero que hemos puesto es poliestireno, ¿no? Como ven ustedes ahí, es el poliestireno, el plástico que hemos puesto, y entonces de esa manera nos confirma que este plástico contiene poliestireno, como pueden observar acá ustedes, ¿no? Contiene poliestireno. Cabe recalcar que al 85% de confianza que está acá no significa que tiene 85% de pureza, sino más bien es el 85% de confianza que la muestra que hemos analizado es poliestireno. Solamente esto se puede hacer cuando tengamos sustancias muy puras o en todo caso bien aisladas de alguna otra muestra. No es posible poner allá una muestra cualquiera y ya queremos de repente los resultados, sino más bien tenemos que tener una muestra muy pura. Si no fuera así, si fueran muestras muy diferentes, entonces la interpretación sería la siguiente, ¿no? Tendríamos que irnos acá, por ejemplo, a procesar en forma de transmitancia. En procesar ponemos transmitancia, y en transmitancia habría que buscar picos luego, ¿no? Vamos a poner en transmitancia. Primero vamos a salir de acá mejor. Vamos a salir, cerrar. Ahí está el espectro inicial. Ahí recién ponemos procesar, transmitancia, y entonces se puede presentar de esta manera, pero no tenemos los picos acá. Si queremos que aparezcan los picos, ponemos acá buscar picos y podríamos identificar, interpretando cada uno de estos picos que significan un grupo funcional diferente, ¿no? Entonces interpretar cada pico que corresponde a un grupo funcional diferente. Por consiguiente, de esa manera podríamos identificar los grupos funcionales que contienen esta muestra. Eso es todo con respecto al uso y manejo del equipo infrarrojo, que en este caso hemos usado el dispositivo ATR. Otro espectro que hemos estado leyendo, por ejemplo, aquí hemos obtenido aceite de eucalipto, aceite esencial de eucalipto. Entonces, si nosotros observamos, hemos obtenido por arrastre de vapor el aceite de eucalipto, tal como existe en el mercado, ¿no? En el mercado existe, por ejemplo, estos aceites de eucalipto, por ejemplo, esto de acá, y sabemos que el eucalipto tiene un principio activo, que vamos a ver si tiene, porque hemos extraído pues el aceite esencial de eucalipto a partir de las hojas de este árbol, de esta plantación, entonces por arrastre de vapor, ¿no? Y finalmente hemos purificado ese aceite, hemos deshidratado, hemos purificado hasta lo más posible. Entonces, una vez bien purificado, recién ponemos al espectrómetro infrarrojo. No podríamos nosotros, no se nos podría ocurrir, por ejemplo, las hojas de eucalipto nada más, lo molemos y lo ponemos en el espectrómetro. Claro que va a leer el espectrómetro, pero no nos va a llevar a ningún resultado confiable, ¿no? Pero si nosotros del eucalipto sacamos el aceite esencial de eucalipto, entonces sí nos podría llevar a determinar el principio activo que contiene este aceite esencial. Por consiguiente, tenemos aquí nosotros en el software Omni ese espectro de aceite esencial de eucalipto, el cual hemos extraído. Entonces, si observamos aquí, vamos a abrir este espectro. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar de la misma manera que al plástico, ¿no? Analizar, vamos a resolver picos, ¿no? Seleccionar bibliotecas. ¿En qué vamos a eliminar todo esto de aquí, ¿no? Vamos a eliminar. Estos espectros, estas bibliotecas nos servían para polímeros. Ahora vamos a poner bibliotecas que más o menos sean para reactivos, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden servirnos esto. Materiales, ¿no? Alcoholes, pues, de hecho, se ha traído con alcoholes.
tal vez aldehídos, ¿no? Son reactivos. Aldehídos, vamos a poner ésteres también, hidrocarburos también, organometálicos no, fósforo tampoco, solventes sí, aditivos también, Raman tampoco, polímeros tampoco, aditivos no, polímeros tampoco, tal vez esto de aquí. Bueno, entonces hemos seleccionado las más adecuadas bibliotecas para ver el tema de aceites esenciales. Ok, una vez que ponemos eso, buscamos buscar. Y efectivamente, como se puede observar, nuestro aceite lo hemos purificado muy bien y como nosotros lo hemos aislado, el aceite esencial del eucalipto, y lo hemos purificado, y sí es posible determinar el principio activo, en este caso, al prácticamente 80% de confianza, 79,72% de confianza, nos está indicando que el aceite esencial que hemos puesto como muestra, sí tiene eucaliptol. Y efectivamente el eucaliptol es el principio activo del eucalipto, ¿no? Entonces, es una buena forma de acercarnos a un valor realmente verdadero, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos nosotros indicar que efectivamente lo que hemos aislado estaba muy bien y efectivamente nuestro compuesto, nuestra muestra, contiene un principio activo llamado eucaliptol. Lo podríamos hacer lo mismo con aceites de salvia, aceite de anís, que contiene el anetol, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer con aceites de muña, una serie de aceites esenciales de diferentes plantas medicinales. Podríamos extraer y caracterizar con este equipo para distintos fines, ¿no? Estos aceites esenciales se usan para distintos fines. Muy bien. Una vez hecho esto, también podríamos, vamos a eliminar este espectro. A ver, ok. Ahora tenemos acá un espectro para analizar ya también de un fruto llamado condorusa. Este fruto nativo llamado condorusa está, es un fruto de la región Apurímac, ¿no? Condorusa, ya, tal vez aparezca acá. Es un fruto que existe en la región Apurímac, ¿no? Frutos, vamos a poner acá. Frutos de condorusa. No aparece la mental. Cóndor usa, por ahí está viniendo, ¿no? Bueno, tenemos que, por ejemplo, frutos de yanayana, vamos a poner. En realidad, el yanayana es Moelenbeckia volcánica. Vamos a poner Moelenbeckia volcánica. Moelenbeckia volcánica con su nombre científico. Y ahí podemos obtener el Moelenbeckia volcánica. Como ven ustedes, este es el famoso Moelenbeckia volcánica. Este es el yanayana, que existe en la región Apurímac. Por consiguiente, este fruto contiene antocianinas. Nosotros hemos extraído los frutos de este fruto, hemos extraído los colorantes de este fruto y hemos verificado que sí contiene antocianinas. Pero ¿cómo demostramos que sí contiene antocianinas? Justamente lo que hacemos es extraer el colorante, en este caso extraemos el colorante en este caso del yanayana, por ejemplo, ¿no? Extraemos el colorante de yanayana, incluso lo tenemos por acá, Moelenbeckia volcánica. Vamos a ver si hay por ahí alguna publicación sobre Moelenbeckia volcánica. Moelenbeckia volcánica. Esto de acá. Sí, pues efectivamente hemos publicado un artículo acá con este fruto de la Moelenbeckia volcánica y son estos frutos. De estos frutos hemos extraído su colorante. Son especie de capulí, pero existen en la región Apurímac estos frutitos llamados yanayana o Moelenbeckia volcánica. Extraemos el colorante, lo concentramos, lo purificamos y lo evaporamos como corresponde. Ahí está el método de cómo se extrae el colorante. Y ese colorante lo leemos en el espectrómetro y nos bota un resultado como este. Pero en ese caso, no nos va a acercar al valor
nosotros, en este caso, tenemos que interpretar este espectro, porque si nosotros vamos a hacer como anteriormente lo hemos hecho, no nos va a acercar a un valor, al valor de la antocianina. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a intentar analizar, vamos a poner lo mismo, seleccionar bibliotecas. En este caso podemos poner los mismos, ¿no? Acá está con los mismos componentes, vamos a poner OK, y analizamos y nos está arrojando un resultado, por ejemplo, al 47% de confianza, que no nos sirve para nada. Tendría que ser mayor a 80% para confiar en el resultado que me ha botado aquí. En este caso me ha arrojado un resultado muy pobre, 47% de confianza me está indicando que mi muestra contiene eritrosa, ¿no? O butano en el siguiente, ¿no? Ribulosa. Bueno, se acerca, pero o sea, no te dice, pues, que puede contener antocianina, porque lo que estamos queriendo es confirmar si tiene o no antocianina, y no aparece, pues, antocianina acá, y peor aún no podría yo confiar en este resultado, porque solamente es 47% de confianza, y que no es confiable, definitivamente no es confiable. En ese caso, lo que tenemos que hacer es más bien este espectro, interpretarlo de la siguiente manera. Primero vamos a poner aquí procesar en transmitancia, así es como se presentan normalmente en los artículos indizados. Luego lo analizamos buscando los picos. Y aquí buscamos los picos, ¿no? Ahí está. Buscamos los picos, por ejemplo, este pico 3281 corresponde a un grupo funcional definido. 2900 igual, este 1600 es de un grupo funcional bien definido. ¿Y cómo es que nosotros sabemos a qué grupo funcional corresponden cada uno de estos picos? Entonces, nos vamos a ayudar del libro de Pavia. Hay un libro que se llama espectroscopía, en este caso, este libro de Pavia. Y en este libro de Pavia, por ejemplo, se encuentran todas las formas de estructuras, se encuentran también las formas de espectros que existen en el infrarrojo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el libro de espectroscopía de Pavia, en la cual están contenidos todos los espectros, y podríamos indicar, por ejemplo, que en este caso, el carbono-hidrógeno, por ejemplo, se encuentra entre 3050 y 3010. El carbono doble enlace entre 1600 y 1475. Y así podríamos entonces ver, por ejemplo, muchos espectros que corresponden a esa longitud de onda, a ese número de onda en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el carbono-hidrógeno está en este número de onda, ¿no? Se presenta el pico en este número de onda. De esa manera podríamos interpretar, por ejemplo, yo tengo acá hay una tabla un poco más precisa sobre eso. Entonces, podríamos interpretar en este caso con ayuda de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una tabla en la que nos dice, ¿no? Si nos presenta un pico a 1715, aproximadamente a 1715 centímetros menos 1, entonces quiere decir que tienes un grupo carbonilo o un grupo funcional carbonilo. Si presenta un pico a un número de onda de 3600, quiere decir que tienes un grupo OH. Así sucesivamente podríamos interpretar, en este caso, qué grupos funcionales están presentes en tu muestra. Por ejemplo, nosotros tenemos un fuerte pico, un espectro muy fuerte pronunciado a 3620, a 3640 en esa longitud, y también entre 3200 y 3600. O sea, entre 3200 y 3600 se presenta el grupo oxidrilo o el grupo alcohol, el grupo OH, ¿no? Y es característico. O sea, si se presenta un pico en número de onda entre 3200 y 3600, quiere decir que tenemos grupo alcohol, el grupo funcional oxidrilo. Y si presentamos entre 1685, 1700 o 1680, entonces tenemos el grupo carbonilo. Entonces, de esa manera podríamos nosotros interpretar nuestros resultados en este caso. Por consiguiente, si aquí tenemos a 3200, este pico o este espectro, este pico, corresponde entonces al grupo oxidrilo OH. Esto corresponde al grupo carbono-hidrógeno. Esto corresponde, por ejemplo, al grupo carbono
oxígeno, al grupo carbonilo, y así sucesivamente podríamos, ¿no?, determinar a qué grupo funcional corresponde. Y eso lo relacionamos, pues, con nuestra fórmula, con nuestro compuesto que estamos queriendo determinar. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos buscando estamos buscando confirmar, ¿no? Confirmar la antocianina. En este caso tenemos la fórmula de la antocianina, como es la petunidina, es una antocianidina, la petunidina es una antocianidina. Hay varias, hay un grupo de antocianinas, entre ellas está la petunidina. Por consiguiente, la petunidina sí tiene bastante grupo oxidrilo acá, ¿no? Grupo OH, 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 OH. Estos grupos OH están presentes entonces en este espectro, en este lugar. Si presenta un pico en este lugar en 3200, de hecho que es en este caso el grupo oxidrilo, como lo observan acá ustedes, en 3200 y 3600 es grupo OH, OH. Entonces, de esa manera podríamos confirmar fehacientemente que efectivamente lo que tenemos presente en esa muestra, en ese espectro, es grupo OH. Ahora, para redondear la idea, tenemos carbono hidrógeno también, tenemos acá el grupo carbonilo. Porque si nosotros queremos confirmar que, que es antocianina lo que tenemos ahí en la muestra, la antocianina tiene un grupo carbono-oxígeno aquí, ese grupo carbonilo. Entonces, si tiene ese grupo carbonilo, tendría que haber presentado un pico en 1600, 1700. Y efectivamente, nuestro espectro sí contiene un pico acá en 1600 y también aquí un pequeño pico en 1700, probablemente porque se haya degradado de repente la antocianina y es muy poca cantidad, pero hay un pico acá que podríamos observarlo con este aumento de sensibilidad, ¿no es cierto? Ahí está. Mucho. A ver, vamos a ver este espectro. Es mucho, entonces. A ver, vamos a ver. Y vamos a presentar ahí nosotros un pico en 1700, aquí, como pueden observar, en 1700. Entonces, entre 1600 y 1700 hay picos, por consiguiente, podríamos confirmar efectivamente que sí contiene el grupo carbonilo. Entonces, podríamos confirmar entonces que efectivamente nuestra muestra contiene grupos funcionales que conllevan a confirmar que tiene antocianina nuestra muestra. ¿Ok? Entonces, de esa manera podríamos interpretar. Ahora, aquí tenemos también un espectro, cómo interpretar, por ejemplo, el ácido acético, para que tengamos una idea más clara sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético es el vinagre al 5%, el ácido acético es al 100% de pureza, por ejemplo. Aquí se ha hecho, por ejemplo, un espectro este es el espectro del ácido acético, y el ácido acético tiene esta fórmula, CH3COOH, ¿no? Tiene un grupo carbonilo también acá hay un grupo OH, acá hay un grupo carbono hidrógeno, carbono oxígeno hidrógeno. ¿Y cómo es que este espectro corresponde a esta fórmula? Por ejemplo, ¿dónde está el grupo OH? El grupo OH está acá. Este espectro es el grupo OH. Si se presenta un pico en 3400 y 2400, corresponde a la tensión OH. Eso es lo que corresponde. Y si queremos saber dónde está el grupo carbonilo, o sea, el carbono oxígeno, tiene que haber un pico acá en 1714, por ejemplo, ¿no? En este caso, la tensión carbonilo sí presente, entonces quiere decir que es ácido acético. Y si tiene acá a 1294 la tensión carbono-oxígeno, ahí está también presente. Y carbono, oxígeno, hidrógeno, sí, es un pico acá en 935, carbono, oxígeno, hidrógeno. Por consiguiente, este espectro corresponde al ácido acético porque hemos confirmado los grupos funcionales que contiene el ácido acético. Lo mismo hemos hecho nosotros con las antocianinas y podríamos confirmar entonces en forma cualitativa que efectivamente el extracto, en este caso del Yanayana o Molenbeek volcánica, sí contiene, en este caso, antocianinas, ese colorante. Muy bien. Ahora, con respecto al uso de este espectrómetro infrarrojo, existe una serie de aplicaciones en este caso, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, que
que este mismo, vamos a ver, por ejemplo, las aplicaciones que se pueden usar, por ejemplo, en la medicina, en la farmacia, en determinaciones de varios tipos, ¿no? O sea, incluso se usa en arqueometría, en arqueología. Entonces, tiene múltiples usos, ¿no? En este caso, este equipo. Podríamos tener, por ejemplo, aquí, vamos a ver dónde está. Acá tenemos unos aplicaciones que tiene, por ejemplo, en este caso, este, este equipo, ¿no? Este equipo, como les decía, puedes aplicarlo, por ejemplo, en el número de onda, por ejemplo, del rango de onda que tenemos infrarrojo cercano, tenemos para medio, tenemos también para lejano. Entonces, este es un infrarrojo completo que se usa en biomedicina, haciendo, por ejemplo, análisis de tejidos. Se usa en conservación artística, haciendo análisis de pigmentos, materiales utilizados, ¿no? En industria de reciclaje, hemos determinado, por ejemplo, nosotros plásticos y estamos próximos a efectuar trabajos de investigación en microplásticos. Se usa también en la agricultura y en la alimentación, sobre todo el infrarrojo cercano. Podemos identificar, por ejemplo, procesos químicos o reactivos químicos, la pureza de reactivos químicos. O sea, se puede determinar muy fácilmente, incluso analiza sólidos, líquidos, incluso gases analiza este equipo. También podríamos usar acá para polimerizaciones, curados, todo eso, ¿no? Y no solo eso, sino también podríamos nosotros, por ejemplo, tener la oportunidad de usar este equipo, por ejemplo, en la caracterización y identificación de materiales, ¿no? Como les indicaba, polímeros plásticos, análisis de productos farmacéuticos, en catalizadores, en ciencia de los materiales, en este caso, ¿no es cierto? También podemos analizar contaminantes, ¿no? En diferentes estados, ¿no? Puede ser sólido, líquido, gaseoso. También en ciencia forense, ¿no? En criminalística, ¿no? También se puede usar en esas aplicaciones. Entonces, les iba indicando que este equipo contiene el infrarrojo cercano, tiene el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Entonces, en el infrarrojo medio, generalmente se usan, pues, sustancias, compuestos sólidos, líquidos o gaseosos. En cambio, en infrarrojo lejano, generalmente se usan especies inorgánicas, puras o organometálicas. Y en el infrarrojo cercano, materiales comerciales, sólidos y líquidos. Y también mezcla de gases. Eso sería con respecto a este equipo y sus posibles aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al uso del espectrómetro, en este caso, del equipo llamado espectrómetro infrarrojo.